que quita el pecado del mundo. Noten el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fíjense, ungido, y lo presentó como el Cordero de Dios. Noten el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que pasaba con los corderos en Israel? Los corderos eran sacrificados. ¿Cuál era el segundo gran evento de la profecía de las 70 semanas? Que el Mesías iba a ser ¿qué? Cortado, que el Mesías iba a morir. Y Juan el Bautista lo introduce como el Cordero que va a morir. Juan el Bautista lo bautiza y en ese momento Jesús es ungido. Ahora yo pregunto, ¿será que Juan el Bautista también habló a los judíos en cuanto al hecho de que si no se arrepentían se iba a cerrar la puerta de la oportunidad para ellos? Claro que sí. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3. San Mateo, el capítulo 3, y quiero leer el versículo 10. San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 10. Aquí Juan el Bautista está comenzando su ministerio. Y vamos a leer el versículo 9 para el contexto. Dice Juan el Bautista: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Es decir, no se jacten de que son judíos literales. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Saben que en el deseado de todas las gentes dice que no estaba Juan apuntando a un montón de piedras, sino que estaba apuntando a los soldados gentiles que se habían presentado para el bautismo de Juan. Porque los judíos pensaban que los gentiles eran piedras, porque según ellos tenían un corazón de piedra. Les decían cerdos, porque supuestamente eran inmundos, y les decían también perros a los gentiles. Imagínense eso. Les decían piedras. Dios está diciendo a través de Juan el Bautista: mire, no piensen que son gran cosa porque son hijos de Abraham, porque Dios, si quiere, puede levantar hijos de Abraham de estos gentiles, si Él quiere. Y luego noten el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense, quiero que noten que está hablando de árboles y luego habla de uno. Dice, por tanto, todo árbol, singular, todo árbol que no da buen, ¿qué? Fruto, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Yo pregunto, ¿es ese un mensaje de juicio? Sí. Oh, claro que sí. Ahora, ¿a qué árbol se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando dijo cualquier árbol que no produzca fruto será cortado y echado en el fuego? En realidad estaba hablando del pueblo judío, que profesaban ser hijos de Abraham, pero sus obras, sus frutos mostraban que no eran hijos de Abraham. Ahora, yo quiero compartir con ustedes una historia, no la vamos a buscar, pero se las voy a relatar. Al final del ministerio de Jesús, solo unos pocos días antes de su muerte, Jesús vio en la distancia a una higuera y tenía hambre. Y le dice a los discípulos, miren, vamos allá a la higuera a ver si conseguimos algún fruto porque tengo hambre. Y los discípulos, está bien, nosotros también tenemos hambre. Y van con Jesús y cuando llegan al árbol, esa higuera con hojas hermosas, frondosas, dice la Biblia que no tenía ni un solo higo. Ahora, en Tierra Santa, cuando la higuera tiene hojas, significa que debe tener fruto. Porque primero le sale el fruto y luego después le salen las hojas anunciando que tiene fruto. Si tenía hojas, debía haber tenido fruto, pero no tenía. Es decir, era un árbol que no había producido fruto. Y por lo tanto el Señor Jesucristo le dijo a ese árbol, nunca más crezca fruto sobre ti, jamás. Y dice la Biblia que el siguiente día, cuando Jesús pasó con los discípulos por allí, esa higuera se había secado desde sus raíces. Esa higuera representaba al pueblo de Israel, que iba a rechazar al Mesías. En el año 34, al concluir las 70 semanas, se iba a cerrar la puerta de la gracia, no para los individuos. Dios ama a los judíos, pero para la nación judía se iba a cerrar la puerta de la oportunidad y el evangelio iba a ir a los gentiles. Y fíjense que en el año 70
no solamente el árbol fue cortado, sino que fue echado en el fuego, porque la ciudad de Jerusalén fue quemada con fuego por las tropas romanas. Es decir, que Daniel profetizó 3 grandes eventos de la vida del Mesías. 1, su ungimiento. 2, su muerte. Y 3, el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía. Juan el Bautista se levanta y predica esos 3 mismos asuntos. Bautiza a Jesús cuando es ungido. En segundo lugar, lo presenta como el Cordero de Dios que iba a morir. Y en tercer lugar, dice, si la nación judía no produce fruto, será que cortada y echada ¿a dónde? Y echada en el fuego. Qué interesante este proceso, ¿verdad que sí? Matemático. Hemos visto 4 ejemplos hasta ahora. Necesitamos en los últimos minutos que nos quedan ir a nuestro último ejemplo. Ahora, dicho sea de paso, ¿sacó Dios a un remanente como resultado de la obra de Juan el Bautista y luego la obra posterior de Jesús? Claro que sí. En Romanos, el capítulo 11, el apóstol Pablo lo llama un remanente salvo por gracia. Fíjense que los discípulos todos eran judíos. Y eran muchos de ellos discípulos de Juan, que aceptaron al Mesías. Es decir, bajo el liderazgo de Juan y Jesús, que vino después de él, se salvó a un remanente. Cuando Dios juzgó a la nación judía, también Dios recuperó de entre los gentiles a un remanente fiel a él. Ahora necesitamos ir a nuestro último ejemplo. Daniel tiene otra profecía. Se conoce como la profecía de los 2300 días. Se encuentra en Daniel 8 y el versículo 14. Si quieren ir allí conmigo, Daniel 8 y el versículo 14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, sabemos que las profecías, días, representan años. Es decir, Daniel está diciendo, en 2300 años el santuario será purificado. Ahora, en Daniel 9 nos explica que la profecía de los 2300 días comienza en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes de restaurar y edificar la ciudad de Jerusalén. Ahí comienza la profecía de los 2300 días, es decir, las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2300 días. Los 490 años de las 70 semanas son la primera porción de los 2300 días. Es decir, lo único que tenemos que hacer es empezar en el año 457 e ir hacia adelante 2300 años y vamos a llegar a la fecha de la purificación del santuario. Ahora escuchen bien, no puede ser este santuario el santuario terrenal. ¿Y saben por qué? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Y esto nos lleva hasta el año 1844. En esa fecha no había santuario en la tierra, no había templo en la tierra, había sido destruido el templo judío por los romanos. Cuando vamos al libro de Hebreos, notamos que el templo de los cristianos es el templo celestial. El santuario en el cual obra Cristo es el santuario celestial. Así que en 1844, cuando dice que el santuario será purificado, significa que se iba a realizar una obra de juicio como la que sucedía en el día de expiación en Levítico el capítulo 16. Cuando todos los pecados que habían entrado al santuario durante el transcurso del año, una vez al año, al final del año, el santuario era purificado de esos pecados. Y eso representaba el gran juicio, porque se separaba a los justos de los injustos. Ahora yo pregunto, ¿esta profecía era para los días de Daniel? No. Noten Daniel el capítulo 12 y el versículo 4. Hablando de esta profecía de los 2300 días, Daniel 12 y el versículo 4, Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Es decir, esto no es para tu época, sella el libro, cierra el libro, séllalo. Y luego dice, hasta el tiempo del fin.